Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos de nuevo al canal. La clase del día de hoy es el Renacimiento. Esta clase es para el segundo ciclo de enseñanza media de adultos del Colegio San Valentín. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer las principales transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales que configuraron el pensamiento humanista, el arte renacentista y las ciencias basadas en el método científico. Bien, chiquillos, el Renacimiento entonces, como su nombre bien lo plantea, tiene un renacer del periodo que estábamos viviendo tan oscuro, ¿ya? Un renacer de aquello que había quedado en el pasado, como el estudio, las ciencias, el arte. Y esto viene a cambiar todo un paradigma social, ya que empieza a conocerse nuevos mundos. Empieza el descubrimiento de América, por ejemplo. Las personas a través del arte empiezan a demostrar lo que sienten, teniendo el concepto teocentrista como la principal fuente ahora del conocimiento. Es decir, las personas ahora, el centro no es Dios, ¿ya? Antropocentrista. El centro entonces ahora no es Dios, que era el teocentrismo, sino que es el antropocentrismo. Las personas entonces ahora son el centro de esto, ¿ya? Miremos esta imagen es súper conocida. Se supone que esta figura viene a relatar de que Dios está a la misma altura del hombre y que los dos están siendo casi tocados. Y si ustedes ven la figura de este hombre, él tiene casi una mano como, no como Dios que quiere tocarte la mano, ¿no es cierto? Entonces, esta es un claro ejemplo del periodo que estamos viviendo. Ya, Renacimiento y sus cambios. Hacia los siglos XV y XVI, a fines de la Edad Media, tuvieron lugar importantes cambios culturales, religiosos, artísticos, científicos y económicos. A este periodo lo conocemos con el nombre de Renacimiento, en el cual destacan diversas características y procesos. Estos son, primero, tenemos cambios sociales. Un nuevo grupo social que adquirió gran importancia fue el de los burgueses, compuesto por mercaderes, banqueros e industriales. Estos hombres ricos no solo se preocuparon de vivir mejor, sino que construyeron grandes palacios, apoyaron con dinero a los artistas. ¿Ya? O sea, que finalmente ya no tenemos esta estructura antigua dividida, ¿no es cierto?, en prácticamente estamentos, ¿ya? Sino que ya estamos diferenciándonos en clases sociales. Cambios económicos. Las ciudades se hicieron cada vez más ricas, debido al desarrollo del comercio y de las industrias. En las ciudades europeas, muchas personas se enriquecieron y pudieron construir grandes monumentos que aún podemos observar en nuestros días. ¿Ya? Cambios culturales y artísticos. La cultura tuvo un fuerte desarrollo durante este periodo hasta nuestros días. Miramos estos siglos como unos tiempos de los grandes sabios y artistas. Algunos de sus logros más espectaculares lo tuvieron en la arquitectura y la pintura, con artistas tan famosos como Miguel Ángel. Antropocentrismo. La figura que ustedes ven ahí es el David, ¿ya? Esto es un tallado en piedra donde podemos ver claramente la figura de un hombre, que es lo que él les decía al principio. El antropocentrismo viene a poner como base el sustento de las personas, o sea, depende de nosotros el hecho de que el ser humano, el hombre, es el que hace todo y es el dueño de su pasado, de su presente y su futuro, ¿ya? O sea, si bien tenemos, ¿no es cierto?, esta especie de lo pasado, tenemos que empezar a vivir desde el presente con el concepto de que somos nosotros los dueños, ¿no es cierto?, de la vida. A diferencia de las épocas anteriores, el hombre pasó a ser el centro de todas las preocupaciones de la sociedad. Esto último lo conocemos bajo el nombre del antropocentrismo, la concepción filosófica que considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El cuerpo humano desnudo será, en resumen entonces, la perfección y el objeto fundamental de los artistas como el reflejo del antropocentrismo y el pensamiento. Ya, aquí tenemos periodos del arte. Esto no es tan importante, pero es como para podernos dar cuenta
¿En qué se relaciona? Tenemos el periodo del 480 y el 500, en el cual es en Europa, especialmente en Florencia, en Italia específicamente, nacen como modelo de este nuevo hombre. Ya, ¿qué pasa acá? Los mecenas empiezan a ser sumamente importantes porque eran personas que albergaban el poder económico, pero al no tener, por ejemplo, un apellido, no tener sangre real, por ejemplo, son ellos los que empiezan a hacerse su fama a través de las pinturas. Entonces, si alguien me pinta o me retrata o me hace una escultura, claramente yo iba a ser mejor que otro que no lo tuviera. Entonces de ahí nace el tema de los mecenas, que son estas personas que tienen dinero y que empiezan a patrocinar a los artistas para que ellos empezaran a crear sus trabajos, ¿ya? Entonces, los artistas del Renacimiento encontraron un apoyo en los mecenas. Estos fueron hombres ricos, príncipes, papas de la iglesia, quienes facilitaron el dinero para el trabajo de los pintores y escultores. Un importante personaje de este periodo es Miguel Ángel. Ya, ustedes siempre si es sinónimo del Renacimiento, hablan de Miguel Ángel, ¿ya? Arquitecto, escultor y pintor. Miguel Ángel es considerado la figura cumbre del arte en este periodo. En arquitectura, su obra más importante fue la cúpula de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir en algún momento, todavía está eso ahí. O sea, lo que está en la iglesia del Vaticano arriba, que es gigante, lo hizo Miguel Ángel, ¿ya? En escultura produjo una gran cantidad de obras, entre ellas destacan el Moisés, el David y la Piedad. Esta última muestra a la Virgen con Jesús en los brazos y es considerada como una de las esculturas mejor logradas en los tiempos. Los pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, del juicio final de los techos de la Capilla Sixtina, que también lo pueden ver, ¿ya? Miren ahí está la Pietà, ya, eso es en italiano. ¿Ustedes se dan cuenta, chiquillos, lo que es grabar una piedra? Eso era una piedra que no tiene ningún tipo de forma y ellos, no solamente con cincel, hay diferentes tipos de estrategias para lograr esto, pero es tan real. Y más allá de que esto sean una figura religiosa, la María con su hijo, Jesús, o Cristo, es el hecho de ponerlo a ella y a él como humanos. El sufrimiento que siente una mamá cuando le entregan a su hijo, cuando lo bajan de la cruz y lo tienen en su brazo. O sea, imagínense el sentimiento que hay detrás. O sea, el sentir que, más allá de que sean santos para la iglesia, fueron humanos, ¿ya? Bueno, ahí está el David. Es un hombre, ¿no es cierto?, con una figura muy, muy cuidada, trabajada. Se le ven, chiquillos, los músculos, se le ven las venas, se le ve, o sea, es un trabajo sumamente limpio, ¿ya? Vienen sus manos, ¿no es cierto?, su pecho, el cuello, el pelo. De verdad que tienen muchos detalles. Y aquí está la mítica columna de Zeus, ¿no es cierto?, que también vienen a englobar un poco la mitología antigua amoldeándola, ¿no es cierto?, como un tema de casi sincretismo, ¿ya? Bueno, el otro importante es este caballero, Leonardo da Vinci, que yo creo que este es el que ha pasado más tiempo y el que más conocido, porque Leonardo da Vinci no solamente fue un artista del periodo, sino que él también fue investigador. Él hizo inclusive las primeras bases para los aviones, ¿ya? Entonces, era un genio, chiquillo, ¿ya? Esta es una opinión personal, yo soy una convencida que mientras más pasa la tecnología, más tenemos el conocimiento cerca, menos lo usamos. Entonces la gente antes, cuando se hablaba de un ocio, era un ocio intelectual, era un ocio de investigar, un ocio de practicar deportes, un ocio de cultivar el cuerpo, etc. Bueno, Leonardo da Vinci entonces como artista destaca en sus pinturas especialmente en La Última Cena,
que de hecho hay varias películas con eso, y la Gioconda, o más conocida como la Mona Lisa, en las cuales se aprecia con claridad cuánto le había servido su estudio de las proporciones del cuerpo humano, porque él también estudió anatomía. Estas pinturas están consideradas, discúlpeme que estoy medio resfriada, entre las obras más valiosas de la pintura de todos los tiempos. Como arquitecto, Leonardo estuvo dedicado al estudio y la realización de proyectos desde joven. Fue especialmente a partir de su viaje a Francia, en el año 1515, cuando se dedicó intensamente a realizar estudios arquitectónicos en los castillos reales. Todo el mundo tiene un tema como místico con esta Gioconda, la Mona Lisa. Se dice que Da Vinci se pintó él como mujer. Y bueno, es un cuadro típico del Renacimiento, porque claro, tiene en primera parte a la figura humana, en este caso una mujer, y atrás denota un paisaje, una naturaleza, con una perspectiva. La idea era como sacar lo natural, lo que el hombre veía, ¿ya? Pero finalmente Leonardo da Vinci tenía mucho mejores pinturas que la Mona Lisa. De hecho, la Mona Lisa deja bastante que desear. El tema es que la Mona Lisa le hicieron famosa cuando se la robaron, pero es bueno, es otra historia que no tengo tanto tiempo para contar y que si quieren que les cuente, lo veamos después. Bueno, ahí está la última escena. La ciencia en el Renacimiento. Por otro lado, los hombres del Renacimiento, movidos por la curiosidad, se esforzaron por lograr avances científicos, buscando superarse en todos los planos. Se dedicaron tanto al estudio de los astros como el de la naturaleza. En ese tiempo progresaron todas las ramas del saber, especialmente, primero la astronomía. Nicolás Copérnico, chiquillos. Lamentablemente, él era un adelantado para su época, de hecho tuvo que retractarse para no morir ahorcado, porque todavía estamos pasando en una transición, ¿no es cierto?, de la edad antigua a este modernismo que en el fondo no sabía para dónde iba, ¿ya? Pero que lo que hizo Copérnico, luego de largos estudios, concluyó que el Sol era el centro de nuestro sistema solar y que la Tierra giraba alrededor del Sol, ¿ya? Y la gente dice, pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, ¿quién te dijo eso? Y bueno, y a través de las investigaciones. Se supone que él lo hizo con... Hay un experimento que tú lo haces con una naranja y la luz y una ampolleta. Entonces, él lo vio como de esa forma, una de las teorías que dice, ¿ya? Con esto se derrumbaba la vieja idea de que la Tierra era el centro de todo. La teoría de Copérnico se conoce con la teoría del nombre, ¿no es cierto?, heliocéntrica. ¿Ya? O sea, él dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol igual que otros planetas. O sea, saber eso, para en esos tiempos a lo mejor ustedes pueden decir, ya, ¿y cuál es la importancia de eso? O sea, eso, chiquillos, denota un proceso de investigación, ¿ya? De conocer. Acuérdense que venimos de un proceso totalmente oscuro. La medicina, en este caso, la rama del saber, se lograron avances importantes que ayudaron a los hombres a vivir mejor, especialmente por los avances de los estudios de las diversas partes del cuerpo humano, ¿ya? El sistema circulatorio, saber que estaba conectado, o sea, que los órganos estaban conectados por el sistema circulatorio, fue todo un tema. La geografía. Se confeccionaron nuevos importantes mapas en una época en que los hombres realizaban viajes en los que habían llegado a lugares tan distintos como América, costas de África y las costas de África, ¿ya? Estos mapas resultaron un tesoro para los navegantes porque recuerden que, o sea, tienen que saber, chiquillos, que ellos tenían una concepción de que existía Europa y una parte así como de Asia. Y eso era todo lo que conocían, po. Entonces, cuando se descubre, mal llamado descubrimiento de América, cuando se dan cuenta que existe, ¿no es cierto?, otro continente, tuvieron que cambiar los mapas, ¿ya? El pensamiento humanista, entonces, la curiosidad y el conocimiento del humanista aspiraban a saber de todo, conocerlo todo. No querían ser especialistas, sino sabios, a los cuales nada dejaba de preocupar. O sea, como estuvieron tanto tiempo reprimidos sin poder estudiar, lo único que ellos tenían hambre de conocimiento, ¿ya? La preocupación por el hombre. Los pensadores humanistas se interesaron de sobremanera en saber todo respecto del hombre. Por esto es que todos los estudios relacionados con el ser humano tuvieron mucha importancia.
el desarrollo científico. Los humanistas se dedicaron a la investigación y fue así como estudiando y discutiendo y escribiendo sobre sus resultados aportaron mucho al conocimiento científico. En medicina se obtuvieron avances importantes, especialmente en las universidades italianas. El español Miguel de Servet descubrió la circulación pulmonar de la sangre. También nació en la química moderna gracias a los trabajos de Vesalio y de Paracelso. Así, estudios tan especializados como las transformaciones de la materia y de la energía comenzaron a tener fuerte desarrollo. La valoración de la cultura greco-romana, o sea, de las artes antiguas, ¿ya? La difusión de las ideas durante lo que vimos, ¿no es cierto?, en el PPT pasado, sobre los nuevos filósofos y pensamientos y escritores, ¿no es cierto?, del pensamiento humanista, como el Erasmo de Rotterdam, ¿no es cierto?, y el elogio de la locura. Bien. La ciencia moderna, entonces, chiquillos, con el método científico de la observación, experimentación y comprobación. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las personas ya no están haciendo solamente teoría, sino que están comprobando a través del método científico, es decir, la observación, experimentar y comprobar qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Es que llegaron a desarrollar, por ejemplo, distintas cosas que ocurrían y ya no le echaban la culpa solamente que Diosito estaba enojado, entonces por eso, no sé, pues se nos cae la manzana del árbol y Newton descubre de esa forma que existe la gravedad, ¿ya? O sea, de verdad, chiquillos, esta época del Renacimiento es abierto a la inteligencia completa humana, a la capacidad de razonar, ¿ya? Por otro lado tenemos a un René Descartes, que él, bueno, filósofo, que empieza a poner un nuevo toque en esto. O sea, él dice que la razón es el fuente del saber, ¿ya? Por tanto, todo para tener una explicación tiene que ser basado en la razón, ¿ya? Pienso, luego existo, dice René Descartes. Ya, sin embargo, chiquillos, lo más importante que dio paso justamente a todas estas como reivindicaciones, ¿no es cierto?, de la ciencia, pasó por un tema de que las personas empezaron a cuestionar el hecho del poder de la iglesia, ¿ya? Sobre todo el hecho de por qué tenían que pagar dinero para salvar su alma. O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Dios realmente habrá querido que nosotros nos endeudáramos en vida y trabajáramos como esclavos para poder pagar la salvación de nuestras almas? Entonces, bueno, ahí tenemos la figura de un Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, un fraile alemán, ya, por supuesto católico, el cual él viaja a Roma y se da cuenta que la iglesia está lucrando con la fe de las personas. Pues, o sea, él decía, yo no puedo creer que haya tantas filas, tanta gente sufriendo de poder pagar la indulgencia. La indulgencia era como el permiso de tu alma, ¿no es cierto?, cuando tú te morías, y si tú no lo pagabas eso y tu familia, no te ibas al cielo. Entonces, él decía, esto no puede ser, no puede ser. Yo no creo que Dios, ¿no es cierto?, el Padre nuestro, ¿no es cierto?, que nos da la vida, sea un castigo de esa forma. Entonces, bueno, Martín Lutero vuelve a Alemania y empieza como a rebelarse. Y bueno, claramente es excomulgado, es decir, lo echan de la iglesia, pero él promueve este bichito de la duda, ¿no es cierto?, en otros lados, y lo más importante de que él empieza y hace una reforma, po. O sea, lo que finalmente él hace que la gente se dé cuenta que ese Dios, que no puede ser un Dios malo ni castigador, ni mucho menos, tienen que pagar por la salvación de las almas. Por tanto, empiezan a crearse nuevas iglesias, ¿ya? Las más importantes tenemos la anglicana, lo tengo por aquí, ¿no? La calvinista, la anglicana, ¿no es cierto?, y la luterana.
¿Qué es lo que hacen esto? Que son iglesias protestantes, es decir, si creen en un Dios, sí, siguen teniendo un mismo parámetro, ¿no es cierto?, religioso, pero los dogmas son distintos, ¿ya? Es por eso, por ejemplo, que tenemos actualmente los llamados evangélicos, ¿ya? Que ellos son llamados de la corriente protestante, ¿ya? Los testigos de Jehová. Y todas esas personas, ¿no es cierto?, que siguen un culto que vienen del cristianismo, pero no son católicos. Bueno, esto con la Iglesia Católica, por supuesto, tuvo que reformarse, y ya no cualquiera podía ser sacerdote, por ejemplo. Ya la Iglesia tuvo que darse cuenta de esto y tuvo que dar cara y hacerle frente a esto. Y eran guerras religiosas por eso. Y una de las razones por las cuales el descubrimiento de América hace fuerza con la Iglesia es porque tenían que venir a evangelizar a más personas y convertirlas al catolicismo porque habían perdido muchos fieles, ¿no es cierto?, en Europa. Eso es en resumidas cuentas. Bien, síntesis de la clase. El Renacimiento llega a renovar la vida de las personas, nace como un movimiento artístico en Florencia, en Italia por supuesto, pero que repercute claramente en otros puntos tan importantes del conocimiento como la ciencia y la filosofía. ¿Ya? El hombre pasa de ser teocentrista, es decir, que el hombre es, ¿no es cierto?, el teocentrismo es que el Dios, ¿no es cierto?, es el centro de todo, para convertirse en antropocentrista, o sea, el hombre, ¿no es cierto?, es el centro de todo, ya no Dios. Esto significa que la figura humana, en todo el esplendor, es valorada a cabalidad, perdiendo el sentido de lo mitológico. Grandes obras y descubrimientos del periodo son la base de la cultura y la ciencia moderna de nuestros días. Eso es ellos. Entonces, desde ahora, con los PowerPoint 5, 6 y 7 de las clases desde la alta, la baja y el renacimiento, ustedes tienen que confeccionar un crucigrama. ¿Cómo se hace un crucigrama? Muy fácil. Es como que usted tuviera que definir un concepto, y ese concepto lo pone, ¿no es cierto?, arriba y lo define abajo. Es como los puzzles del diario, ¿ya? Y esto tiene que sacarlo con la información de los PowerPoint. No me lo haga de ningún otro lado, porque si no, ahí en la rúbrica, ¿no es cierto?, le va a ir mal. Cualquier duda, chiquillos, me pueden comentar. ¿Ya? Listo, nos vemos. Chao, chao.